Para esta semana en laboratorio, lo que tiene que realizar en su cuaderno es un mapa conceptual. Yo les puse un mapa conceptual, pero ustedes pueden hacer el diseño que ustedes quieran. Pueden hacer una infografía, utilizar otros diseños, o esa es su creatividad, ¿verdad? Y lo que vamos a ver son los tipos de variables que se utilizan en Visual Basic. Estas son algunas, no son todas porque son muchas más, ¿verdad? Pero las principales, vamos a ver variables locales, variables tipadas, variables compartidas, variables de instancia y los tipos de variables que podemos encontrar en ellas. Entonces yo les preparé acá su presentación. Hoy sí la miran, ¿verdad? Y mis, Bueno, cuando hablamos de variables, queremos decir que son estructuras de datos, que esto pueden variar, depende de la ejecución del programa o el programa que estemos utilizando. Para las variables es necesario declararlas, lo que indica el tipo de dato que almacena las variables y que participan en el programa. Debemos mencionar que antes de usar una variable, debemos declararla. Y esto se hace al iniciar nuestro programa o nuestra ejecución del programa. La primera vez que se usa una variable, se debe declarar. Si ustedes van a utilizar la misma variable un montón de veces o en diferentes partes de la ejecución del programa, ya no se debe declarar. Esto se le hace solo una vez. Y para resaltar, debemos mencionar que es importante que la variable que ustedes utilicen sea dependiendo del valor que vayamos a utilizar. Ejemplo, queremos que la persona ingrese su nombre. El tipo eso lo vamos a ver más adelante. El tipo de variable que vamos a utilizar aquí es variable de tipo carácter, que son letras. Lo debemos declarar como tipo, permitan. Entonces les mencionaba que tenemos que tener en cuenta qué es el valor que le vamos a asignar a una variable. Si la variable es de tipo numérico y el valor que vamos a utilizar es de tipo numérico, no va a tener ningún problema. Pero si nuestra variable es de tipo numérico y vamos a utilizar de tipo texto o de carácter, no va a va a haber algún problema ahí en la ejecución del código. Entonces, uno de los ejemplos, si declaramos una variable de tipo numérico, esta no puede contener una cadena de caracteres, lo que yo le decía. Las reglas. Hay muchas reglas para poder utilizar las variables. Los nombres de las variables, una de ellas es que los nombres de las variables no pueden comenzar por números, pero sí pueden formar parte del nombre. Ejemplo, colocan uno variable, 1 variable 2, porque es lo que muchas veces hacen. Ponen en orden el tipo de variables que vayamos a utilizar. Ejemplo puede ser variable, guión bajo, número 1, pero utilizando letras, no tiene que tener números. Número 2, el nombre de una variable no puede tener espacios. Para ponerles espacios se utiliza guión bajo. El nombre de la variable no puede estar formado por operadores como más, menos, signos de admiración, de interrogación u otros tipos de signos. No puede haber dos variables que se llamen igual, aunque sean de distintos tipos. Eso es lo que tenemos que tener en claro aquí, que aunque sean el nombre de la misma variable, no se puede utilizar aunque uno sea numérico y el otro sea de carácter. Cuando hablamos de los tipos de variables más comunes y que se utilizan en Visual,
Y en la mayoría de la programación orientada a objetos como NetBeans, Java, Python, PHP y todos estos tienen diferentes nombres para declarar variables. De los más comunes son el integer, que representa un número entero de 32 bits con signo. El long representa un número entero de 62 bits con signo. Single representa un número de punto flotante de precisión simple. Single se utiliza cuando utilizamos decimales. Double representa un número de punto flotante de precisión doble, cuando los decimales tienen dos números después del punto. String representa un texto y boolean representa un valor booleano. Cuando hablamos de variables locales, una variable local es aquella cuyo ámbito se restringe a la función que la ha declarado. Se dice entonces que la variable es local a esa función. Vuelvo y repito, una variable local es aquella cuyo ámbito se restringe a la función que la ha declarado. Se dice entonces que la variable local es de esa función. Si se dan cuenta, yo les puse un ejemplo ahí. Esta es una variable local porque no va a tener mayor movimiento y se restringe solo en ese resultado. En ese ejemplo va a ser mostrar el resultado de la operación, que es una multiplicación de dos números. Esto implica que esa variable solo va a poder ser manipulada en dicha sección. Ya no se podrá hacer referencia fuera de dicha sección. Lo que les decía, esa variable ya no puede ser manipulada y no va a tener otra interacción con la ejecución del código. Va a servir solamente para mostrar el resultado. Cualquier variable que se defina entre las llaves del cuerpo de una función se interpreta como una variable local a esa función. Las variables de tipado. Hay dos tipos de variables en este tipo. Está el tipado débil, que es en donde no indicamos el tipo de variable al declararla. La verdadera diferencia es que podemos asignar, por ejemplo, un valor entero a una variable que anteriormente tenía una cadena. También podemos operar aritméticamente con variables de distintos tipos. Por ejemplo, sumar x más 5. Que no es necesario tener un resultado aquí, sino que se puede hacer las operaciones aritméticamente simple. Aquí es la diferencia con el tipado fuerte. Aquí es donde indicamos el tipo de dato al declarar la variable. Eso es lo que utilizamos nosotros. Dicho tipo no puede ser cambiado nunca y no podemos operar entre distintos tipos. Si se dan cuenta, si queremos hacer un resultado de una operación aritmética simple como en el tipado débil, como lo pudimos hacer en PSeInt, solo colocando la operación no nos va a dejar, porque no lo reconoce como una línea de ejecución del código. Por eso es que nos muestra un error. Entonces, el tipado débil más o menos lo utilizan diferentes tipos de lenguajes de programación. El débil, hablamos de un PSeInt, que es uno de los claros ejemplos, que podemos hacer operaciones simples sin declarar variables. Ahora bien, hablamos de un tipado fuerte, que tenemos que declarar variables para que la ejecución del código se pueda llevar a cabo. Esto quiere decir que hablamos de un Visual, de un NetBeans, hablamos de Java, de JavaScript, también hablamos de Ruby, de PHP, C++, que son lenguajes de programación ya de alto nivel. Y ahora bien están las variables compartidas. Ojo acá. Las variables compartidas son una característica del lenguaje de programación APL, que permite los programas
APL se ejecuta en un procesador para compartir información con otro procesador. Este tipo de variables lo usa específicamente este lenguaje de programación, y ya es un poquito diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Originalmente se desarrolló para ordenadores centrales. Las variables compartidas también fueron utilizadas en computadoras personales. Las variables compartidas podrían utilizarse para controlar los dispositivos periféricos o para comunicarse con los archivos externos. Esto a base de datos de los sistemas de gestión u otros usuarios. Esta es una variable un poquito más complicada que no lo utiliza cualquier lenguaje de programación, porque este tipo de variables lo utiliza más que todos los sistemas y el lenguaje de programación APL y los dispositivos periféricos. Acá, las variables compartidas se introdujeron por primera vez, ojo, pregunta de examen, las variables compartidas se introdujeron por primera vez por International Business en su APL-SB, el software del producto en 1973 y todavía están disponibles a partir del año 2017. Ojo acá, este es uno de los lenguajes que utiliza una buena empresa de marca de computadoras, IBM, y los tipos de variables que ponen en práctica en sus sistemas, y sobre todo lo utiliza para son los sistemas operativos de Linux y Windows. Esto lo vamos a ver en sistemas en el cuarto bimestre, cuando hablamos de variables y los tipos de lenguaje de programación que van incorporados en los sistemas operativos. Las variables de instancia. Cuando hablamos de la programación orientada a objetos, una variable de instancia o miembro de dato es una variable que se relaciona con única instancia de una clase. Por eso es importante que ustedes sepan reconocer las clases, métodos y objetos, porque estos son base fundamental que se utiliza en la programación orientada a objetos y que les va a servir para poder saber el tipo de variables que vamos a utilizar. Lo que les decía, tenemos que saber clase, método y objeto, ya que cada vez que se crea un objeto, el sistema crea una copia de todas las variables que están vinculadas con esa clase, haciéndolas propias de una instancia. Estas variables son declaradas fuera del cuerpo de los métodos y dentro de una clase. Por lo tanto, son de tipo global. Por ende, pueden ser utilizadas por cualquier método no estático de dicha clase. A esto es lo que van las variables de instancia. Cuando nosotros declaramos variables de instancia, no lo hacemos en el mismo código de ejecución de nuestro código. Cuando utilizamos en la misma línea de programación para abajo, en diferentes líneas, nosotros declarábamos las variables. Lo que hacen las variables de instancia es, nosotros en nuestro programa tenemos nuestro código y podemos crear una clase. Lo que la clase hace es abrir otra ventana y nosotros poder ahí declarar variables de tipo global, lo que quiere decir que en cualquier momento se pueden utilizar estas variables, no necesariamente cuando se puedan utilizar en la línea de ejecución. No sé si hay dudas acá. No. ¿No? Los tipos de las variables. Integer, número entero de 32 bits. Long, número entero de 64 bits. Aquí es donde les decía yo que tienen que saber el tipo de sistema operativo que tiene su máquina. Single,
representa un número flotante de precisión simple, decimal simple. El double, principalmente nosotros vamos a utilizar el double, que representa un número de puntos flotante de precisión doble. Es el que más precisión nos da a la hora de ejecutar un código. El string, que es un texto, y el boolean, un valor booleano. Las reglas no pueden comenzar con número, no debe tener espacios. Para tener espacios debe tener guión bajo. Si ustedes quieren colocar espacios entre el nombre de sus variables, y no pueden estar formados por operadores. Las variables, aunque sean se utilicen en diferente tipo, uno ya sea que una sea de carácter y otra numérico, no se pueden llamar igual. ¿Dudas? Espero que vayan anotando cuando les digo yo que son preguntas de examen. Si no hay dudas, podemos seguir, que tengo información que darles.